sean cordialmente bienvenidos justamente a esta primera sesión del curso de ecografía obstétrica. Bueno, de antemano, el agradecimiento respectivo por la presentación acerca de mi hoja de vida y asimismo también por ser parte justamente de esta transmisión y del desarrollo de este curso académico que estamos elaborándolo en 3 sesiones, ¿no? Acerca de todo, bueno, en realidad no todo, al menos los aspectos más importantes o relevantes que muchos de nosotros como parte del sector salud debemos conocer en lo que es referente a la ecografía obstétrica, ¿no? Entonces vamos a empezar el día de hoy. Ya. Y bueno, he querido empezar justamente esta primera sesión con esta imagen, ¿no? Con esta gráfica, con este dibujo, en el que a mí me pareció en realidad bastante gracioso, ¿no? Porque muy independiente de que esté relacionada a la parte o de obstetricia, al embarazo, a la fecundación como tal, ¿no? Es justamente algo con el que es parte de es la parte del embarazo en donde, como bien sabemos, que millones de espermatozoides, ¿no? Generalmente se dan en este proceso de fecundación y que de todos ellos solamente ingresa uno para poder fecundar, ¿no? Al óvulo y que posteriormente a ello se dé lo que es la fecundación como tal, ¿no? Entonces, justamente es una imagen que me pareció bastante graciosa, bastante llamativa, por así decirlo, y lo quise poner como parte del material, a ver, para poder romper el hielo, ¿no? Y de esta manera poder interactuar más en esta transmisión en vivo que tenemos el día de hoy hasta las 9:30, ¿no? Y que de esta manera ustedes también puedan hacer sus aportes, sus intervenciones, ¿no? Por el chat y de esta manera poder socializar un poquito mejor. Me gustaría conocerlos también en cierta parte. Sé que por ahí me escribieron que estaban conectados desde Bolivia. Estaban conectados desde Bolivia, ¿sí? ¿Es correcto? Creo que sí me estaban escribiendo desde Bolivia. ¿También están conectados aquí desde Lima? ¿O desde qué parte están conectados en este momento en este curso de ecografía? A ver, pueden responder por el chat, a ver, para conocerlos así de una manera bastante breve y rápida. A ver, Ruth nos dice desde Bolivia, Antonella desde Lima, Israel desde Bolivia, Ecuador también desde Lima, pero la parte de provincia. John nos dice desde Bolivia. Es cubana, nos dice desde Lima, ok. Buenas noches, soy de Chimbote, desde Bolivia, desde Bolivia. Ok, perfecto. ¿Todos son personal de obstetricia o hay algún personal de salud que sea otra profesión, que esté conectado en esta oportunidad? Desde Huánuco también nos dicen, desde Chiclayo, estudiante de medicina. Antonella, ok, perfecto. Egresada de la carrera de obstetricia desde La Paz, médico ecografista, muy bien. Médico desde Huamachuco. Huamachuco creo que esa es la parte norte, si no me equivoco. A ver, creo que, no estoy tan segura, pero creo que sí. Estudiante de obstetricia desde Huancayo, médico desde Huancayo, nos dice Joan Espinosa Asto. Muy bien, entonces se ve que tenemos entonces una combinación en el sentido de la ponencia o los participantes o los profesionales, más que todo, que el día de hoy están en esta primera sesión. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces esperamos, ¿no? El objetivo siempre de cada sesión que se realiza es de que cumpla con todas las expectativas y los estándares que más que todo ustedes solicitan, ¿no? De por sí están interesados en lograr en algún tema o en algún curso académico que se brinda. ¿Cuál es el temario que vamos a desarrollar? ¿No? De por sí, como bien mencioné, para los que son ecografistas que por ahí me están comentando, que ya realizan la práctica clínica, ¿no? En este ámbito de salud. Ecografía es un tema bastante amplio. Cuando hablamos de la parte de obstetricia, sabemos que el embarazo de por sí se divide en 3 trimestres, se divide en la primera mitad de la gestación, en la segunda mitad, en donde concierne a diferentes patologías obstétricas como tal y asimismo también a la parte ecográfica, a la parte anatómica, ¿no? Que nosotros de por sí tenemos que dominar y reconocer en una imagen.
¿no? ¿Cuáles son las características? Si están las medidas dentro de un valor normal, ¿no? O en este caso, alguna anomalía o alguna malformación que se esté dando específicamente en algún órgano como tal o alguna formación, tenemos nosotros justamente que detectarlo mediante este medio que es el diagnóstico por imágenes. Y en esta primera sesión hemos querido incorporar a nuestro temario el primer nivel. El primer nivel en el sentido es de que cómo empieza, ¿no? ¿Cómo inicia? Iniciamos en el sentido de que estamos empezando por el primer trimestre, las primeras semanas de gestación. ¿Cuáles son esos aspectos ecográficos que generalmente nosotros identificamos en el primer trimestre del embarazo, ¿no? O en las primeras semanas. ¿Cuáles son esas imágenes ecográficas que nosotros vamos a identificar? ¿En qué edad gestacional generalmente aparece por ecografía? ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo estamos frente a una imagen dentro de lo normal? ¿O podríamos estar sospechando de alguna alteración? ¿No? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a desarrollar hoy día. Todo lo que concierne, o al menos lo más relevante, en relación a la ecografía en el primer trimestre. Entonces, veamos el temario. Vamos a realizar en esta primera sesión lo que es una introducción a la ultrasonografía en obstetricia, ¿no? Siempre la parte introductoria, de presentación, de concepto, ¿no? Lo que es generalmente parte siempre de todo contenido. El concepto de implantación. ¿A qué denominamos implantación? Recuerden, cuando nosotros hablamos de implantación, muchos de nosotros, perdón, recordamos qué cosa, embriología, ¿no? Embriología, blastocito, el cigoto, la mórula, ¿no? La implantación que tendría relación con este tema, con esta parte de la ecografía, claro que sí. Tiene mucha relación, tiene mucha asociación. Porque siempre, como se menciona, ¿no? Para yo poder identificar algo patológico, algo normal, ya sea en la parte ecográfica o en la parte clínica, yo tengo primero que conocer y dominar lo que es dentro de lo normal, lo fisiológico, ¿no? Y eso justamente es parte de lo que vamos a evaluar también. ¿Cuáles son los objetivos y la importancia de la ecografía en el primer trimestre de embarazo? ¿Por qué es importante realizar una ecografía en el primer trimestre? ¿Cuál es la edad gestacional que generalmente se recomienda para poder realizar una ecografía en el primer trimestre? ¿Qué características o qué es lo que yo voy a evaluar en una ecografía en esta semana de gestación? Eso lo vamos a abarcar y vamos a describir de manera detallada en esta primera sesión. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía transvaginal? ¿Qué me permite o qué me favorece en la parte ecográfica en poder evaluar en una ecografía transvaginal a diferencia de una ecografía abdominal? ¿Cuáles son los criterios en base a la edad gestacional en que yo tendría que realizar una ecografía transvaginal versus una ecografía abdominal, por ejemplo? El desarrollo del saco gestacional, la estructura del saco gestacional, que generalmente se da la aparición y la presencia de esta estructura en el primer trimestre del embarazo. El signo de la doble reacción coriodesigual, ¿no? Que es un signo bastante característico que justamente lo encontramos en estas primeras semanas. Y vamos a mostrar, ¿no? La imagen como tal, cómo lo vamos a identificar en la ecografía, cuáles son las características que generalmente va a tener, en qué semana vamos a poder evidenciarlo también. La identificación y la medición del diámetro medio del saco gestacional, cómo se calcula el diámetro medio del saco gestacional, ¿no? ¿Cuáles las mediciones o de qué manera tengo que realizar las mediciones, bajo qué cortes ecográficos lo tengo que realizar para poder determinar el diámetro medio del saco gestacional? ¿Cuál es el concepto y las características de la vesícula vitelina? ¿No? Las cavidades a desarrollar en el saco gestacional y asimismo también parte de esta primera sesión, cuáles son las características ecográficas que vamos a evaluar también en el amnios y en el corio que se da particularmente en el primer trimestre. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Es nuestra agenda programada para en esta primera sesión. Bueno, esto lo voy a omitir simplemente porque ya nos corresponde a la siguiente sesión, ya se mostrará en su momento y vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces, me gustaría empezar ya que prácticamente hemos interactuado unos minutos, ustedes me están justamente mencionando de dónde son, la profesión que tienen, ¿no? En estas
tres imágenes que estamos viendo en este momento. A ver, justo he señalado una flecha en cada una de ellas y un cuadrado, un rectángulo en blanco, ¿no? Para que ustedes me puedan mencionar, por ejemplo, esta primera imagen, ¿no? Esta primera imagen que estamos viendo. ¿A qué correspondería? ¿Qué sería? A ver, vamos a abrir el chat para que ahí realicen sus intervenciones respectivas. A ver, ¿qué sería esta primera imagen? Ustedes realizan la ecografía, ¿no? Les muestran esta imagen y dicen, ah, nos referimos, sería esto, ¿no? A ver, esta primera imagen, ¿a qué corresponde? A ver, obstetras, médicos, ¿no? Que están justamente presentes en la sala. A ver, nos dicen saco gestacional, nos dicen por ahí. A ver, parece que todos coinciden en la misma respuesta, saco gestacional. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia de esta primera imagen que ustedes me están mencionando, que sería un saco gestacional, con esta segunda imagen de acá? ¿Habría alguna diferencia? ¿Sería lo mismo? ¿Cuál es su criterio? A ver, los leo. Ah, Marta nos dice saco gestacional incipiente. Dina, saco gestacional. A ver, vean bien, vamos a aumentar un poquito más la imagen. Tal vez por ahí no se aprecia al 100%. Ya, yo creo que con este zoom ya podemos visualizarlo mejor. A ver, nos dice por aquí. Norma nos dice vesícula vitelina en la segunda toma. Dina, la presencia de vesícula vitelina. Luzbenia, vesícula vitelina. Samuel Ramírez, saco gestacional con saco vitelino. Ok, ¿no? Entonces, la primera imagen, la primera imagen generalmente más da la apariencia de un saco vitelino, ¿no? Un saco vitelino. Esta segunda imagen que estamos viendo acá, exacto, ¿no? La gestación, la reacción de la doble reacción corio-decidual, ujú, ¿no? Que también es un signo bastante característico que nosotros identificamos en ecografía y sobre todo en ecografía del primer trimestre, ¿no? Entonces, más que todas las características o los hallazgos en relación a ello sería más relacionado a la primera imagen que estamos visualizando todos. La segunda imagen, que es esta de aquí, ahí sí, más me está enfatizando en que sí, específicamente es un saco gestacional, ¿no? Milene, buenas noches, Milene, bienvenida. Es más que todo un saco gestacional que está bien definido, los bordes están bien definidos, son regulares, de aspecto anecoico, ¿no? Y en su interior de este saco gestacional se aprecia, tal como ustedes han mencionado, lo que es una vesícula vitélica, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora vayamos a la tercera imagen. Buenas noches, Nelvi, bienvenido. Ya, buenas noches. Esta tercera imagen, a ver, ¿qué sería? A ver, una descripción un poquito más detallada sería perfecto que ustedes puedan realizar por el chat. A ver, esta tercera imagen, ¿a qué correspondería? Ya hemos descrito la primera, la segunda, ahora estamos en la tercera. ¿Qué podríamos mencionar acerca de esta tercera imagen? Saco gestacional más vesícula vitelina y embrión, nos dice. Vesícula vitelina con botón embrionario. Ujú. ¿Y qué aspecto les da o qué aspecto podrían rescatar de esta tercera imagen que estamos viendo? A ver, aparte del contenido ecográfico, ¿no? Que están mencionando. A ver, ¿qué aspecto rescatarían? Si bien es cierto, este es el saco gestacional, ¿no? El saco gestacional con su doble reacción, alargado, exactamente, ¿no? Y asimismo también vemos lo que es en su interior la vesícula vitelina, ¿no? El aspecto de la vesícula vitelina y asimismo también la presencia del botón embrionario, ¿no? Como el signo del anillo de compromiso, excelente, ¿no? Como bien nos está mencionando Samuel, ¿no? Ese es el signo tan característico, ¿no? Que muchas veces se menciona en ecografía para poder determinar, ¿no? El signo del anillo de compromiso, ¿no?
Característico de un embarazo de 6 semanas, la ubicación de la futura placenta, claro que sí, ¿no? Entonces, esto en realidad son una de las imágenes que generalmente nosotros, vamos a cerrar el chat, vamos a disminuir, ya, que generalmente nosotros vamos a visualizar en una ecografía del primer trimestre. Estos componentes o estas estructuras, no tanto componentes que estamos viendo, tal como la vesícula vitelina, lo que es el botón embrionario, lo que es el saco vitelino, el saco gestacional, el signo de la doble reacción coriodecidual, ¿no? Todos estos aspectos ecográficos y otros, ¿no? Es lo que nosotros generalmente tenemos que identificar y tiene que estar la presencia de estos, obviamente en una ecografía del primer trimestre, ¿no? Y asimismo también ver la fórmula característica como tal. Si yo veo, por ejemplo, un saco gestacional que tiene una pobre reacción coriodecidual, ¿no? Que no están los bordes bien definidos, que tiene un aspecto medio enlongado, ¿no? Y que dentro del saco gestacional, ya superando una edad gestacional mayor a 6 semanas o 7 semanas, no vea presencia de embrión, no vea presencia de vesícula vitelina, ¿no? Yo puedo simplemente sospechar que estaría mi diagnóstico más asociado, perdón, a una gestación anembrionaria, a una gestación evolutiva, dependiendo el diámetro del saco gestacional, ¿no? Porque sabemos que también hay ciertos criterios ecográficos en base a la medición y en base a las características como tal para poder definir que estamos frente a una gestación no evolutiva, ¿no? Que como bien sabemos, dentro de los principales criterios para este diagnóstico es que sea una medida de 25 milímetros de diámetro a más y que no haya presencia de embrión, ¿no? Para definir que es una gestación que no está progresando adecuadamente, ¿no? Y así mismo también, ¿no? Por ejemplo, si vemos una vesícula vitelina gigante, aumentada más de su tamaño de lo normal, también podemos tener una sospecha que es una gestación con un mal pronóstico, ¿no? Entonces, eso también conlleva a tener un buen criterio ecográfico al momento de evaluar las imágenes, relacionarlas con la edad gestacional, ¿no? Identificar cuáles son aquellas estructuras o aquellos aspectos que generalmente ya se tendría que ver por ecografía, ¿no? Y eso justamente es lo que nosotros vamos a mencionar y vamos a describir en esta primera sesión, ¿sí? Muy bien. Ujú. A ver. ¿Qué nos han escrito por aquí? Elisa, buenas noches, bienvenida. Nos dice característica de un embarazo de 6 semanas en una gestación no evolutiva con una vesícula vitelina, supongo. No creo que sea vitamina. Una vesícula vitelina hidrópica más de 6 milímetros. Así es. Muy bien, listo. Perfecto, entonces esa es la dinámica que quería al menos unos minutos realizar con ustedes, ¿no? Para poder romper el hielo, poder ganar un poquito más de relación, de confianza, justamente en esta primera sesión que estamos desarrollando. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y empezamos, ¿no? Empezamos ya con los conceptos, las definiciones y todos los aspectos relacionados a nuestra agenda del día de hoy. La introducción a la ultrasonografía en obstetricia, ¿no? Empezamos realizándonos esta formulación de pregunta. ¿Qué es la ultrasonografía en obstetricia, ¿no? ¿Qué es? Es la evaluación prenatal del crecimiento y de la anatomía fetal. Es todo lo que yo voy a poder evaluar mediante la ecografía para poder determinar cómo va el crecimiento y el desarrollo del feto y asimismo también cómo va el desarrollo anatómico del feto, porque sabemos que cuando nosotros evaluamos también al feto, no solamente es el tema de la medida o la longitud del feto, sino también evaluar cada estructura anatómica que comprende a todo el cuerpo humano como tal para ver si está desarrollándose anatómicamente dentro de lo normal o si por ahí se está presentando algún tipo de malformación o alteración anatómica. Es la que proporciona diagnósticos que me van a facilitar el manejo de los problemas que surjan al final del embarazo, ¿no? Mediante la ecografía yo voy a poder, es un apoyo al diagnóstico, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice.
Es un apoyo al diagnóstico para yo poder tener en este caso en ese caso, valga la redundancia, un diagnóstico más certero, más confiable, más efectivo, ¿no? Porque cuando estamos, por ejemplo, ante un aborto, ¿no? Que ven una gestante con la clínica del aborto, ¿no? Gestante dentro del primer trimestre, con presencia de sangrado activo, ¿no? Acompañado de dolor tipo cólico, ¿no? Eh, y amenorrea, ¿no? Obviamente es la tríada del aborto, amenorrea, sangrado, dolor, primer trimestre, lo que más se asocia sería un aborto, ¿no? Entonces, muy independiente de la clínica, ¿no? De que yo simplemente pongo el espéculo para ver dónde viene el origen del sangrado, cuáles son las características del cuello uterino, ¿no? Si están los orificios abiertos, están cerrados, muy independiente de la clínica, también va de manera articulada con el diagnóstico por imágenes, para que de esta manera me pueda confirmar, ¿no? Mi diagnóstico, en este caso, de una paciente que venga con esta clínica, ¿no? Que sería un aborto. Y justamente la ecografía, perdón, lo voy a poder determinar, porque la ecografía, ¿qué es lo que yo voy a observar? Voy a ver las características, en este caso, del embrión, del feto, si hay vitalidad, ¿no? O si tal vez ya no hay vitalidad embrionaria o fetal. ¿No? Veo las características del endometrio, si es un endometrio heterogéneo, homogéneo, ¿no? Heterogéneo sabemos de que me estaría conllevando más a que sí, efectivamente se está dando un aborto incompleto, sobre todo, ¿no? Que hay presencia de restos en cavidad endouterina, ¿no? Entonces, esa es la forma como generalmente trabajamos de manera articulada con el diagnóstico de imágenes para poder apoyar, para poder en este caso dar por definitivo, por así decirlo, el diagnóstico presuntivo que tuvimos desde un inicio, ¿no? No es invasiva la ecografía, ¿ya? Es de costo bajo y es accesible, ¿no? Ahora en la actualidad, bueno, para los colegas, bueno, para los médicos también, que están en la plataforma, ¿no? Aquí en Perú, y los que son de aquí, ven, ¿no? En el tema de las ecografías, que en realidad ya es a diestra y siniestra, ¿no? Hay ecografía por todas partes, ¿no? Y creo que en todos lados. ¿No? Cada vez el mercado de la ecografía crece más y más y más, porque hasta las mismas gestantes, cuando acuden a su control de embarazo, ¿no? Muchas veces que ni siquiera se les solicita ecografía, todavía no le corresponde una evaluación ecográfica y ya están trayendo ya ecografías, ¿no? Y ecografías sofisticadas, ¿no? Ecografías morfológicas, ecografías 5D, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora algo, como hay bastante competencia en el mercado, por así decirlo, ya los costos también vienen a ser mucho más accesibles para la población como tal. Por eso se ve eh, que las pacientes ya tienden a realizarse este examen de manera repetitiva. Permite tener todos los hallazgos ecográficos que se requieren, ¿no? Claro que sí. Mediante la ecografía yo voy a poder determinar toda la evaluación que necesito para poder confirmar mi diagnóstico, ¿no? Y saber el manejo que se va a realizar con esa paciente como tal. ¿Qué más? ¿Qué más es la ultrasonografía en obstetricia? Me facilita la información sobre el estado y desarrollo del feto. Me va a ayudar a realizar una detección temprana de malformaciones. Me va a ayudar a detectar anomalías o patologías que se den en el embarazo, ¿no? Como bien mencionamos, patologías, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, ante un oligohidramnios, un polidramnios, estoy tal vez ante un feto macrosómico, por el ponderado fetal puedo determinarlo, o un RCIU, ¿no? Que son una de las patologías al menos más recurrentes que generalmente vemos por ecografía o cuando estoy frente a un embarazo molar o un embarazo ectópico, ¿no? Que son diagnósticos o patologías como tal que podemos determinarla por este tipo de medio que es por imágenes. La evaluación del estado fetal, la placenta y el líquido amniótico también son aspectos que nosotros podemos evaluar mediante este medio. El concepto y la implantación, ¿no? Ustedes verán la imagen,
¿no? Y bueno, recordarán embriología, ¿no? Cuando llevamos en la universidad este tema, en donde nos enseñaban cómo es el proceso de la fecundación, ¿no? Cómo se da la implantación. Entonces, es importante e indispensable nosotros conocer ese tipo de flujo, ¿no? Que se da generalmente en este proceso, porque obviamente es algo que nosotros vamos a poder evaluar también y va relacionado con la práctica ecográfica, ¿no? Entonces sabemos, a ver, eh, recordando algunos aspectos o rescatando alguna imagen, sabemos que nosotros desde la concepción, ¿no? Desde la concepción hasta la implantación del blastocito, es lo que se va a dar todo este proceso como tal. Entonces, ¿dónde se da generalmente la fecundación? Sabemos que se da en el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no? En donde en el tercio externo de la trompa de falopio es donde va a haber una fusión del pronúcleo tanto masculino como del femenino, y el resultado de la unión de estos dos gametos, ¿no? Se va a dar lo que es el cigoto. Sabemos que el cigoto, ¿no? Por la fusión del pronúcleo tanto masculino como femenino, este cigoto es una célula haploide o diploide. Es una célula diploide, ¿verdad? Es una célula diploide. Entonces, esa célula diploide, por ejemplo, en el embarazo ectópico, si esta migración falla, o sea, si no se da así el flujo tal como lo estamos visualizando en este momento, y no se da esta migración de esta manera, ¿a qué me puede conllevar? ¿Qué podría yo sospechar de un embarazo ectópico? Y el embarazo ectópico justamente se da cuando se da particularmente este tipo de suceso, ¿no? Cuando la migración falla y no se da este flujo como tal, en donde primero se da la concepción, luego se da la fusión de los pronúcleos, luego se da la formación del cigoto, ¿no? Entonces, eso es lo normal, el flujo normal. Cuando se da la formación del cigoto, que es una célula diploide, como estamos mencionando, entre lo que es el cigoto y la segmentación, ¿qué relación tiene? Sabemos que se van a dar divisiones mitóticas en este periodo, y estas divisiones mitóticas se van a conocer con el nombre de segmentación, las cuales se van a distribuir en dos células diploides, en cuatro células o en ocho células diploides, ¿no? Que conforman justamente a este proceso como tal. Una vez que se da la segmentación, se va a convertir en lo que es la mórula. La mórula, recordemos que se da entre el tercer y cuarto día post fecundación, ¿correcto? Y esta mórula se va a continuar desplazando hasta la trompa de falopio, hasta que llegue al útero, ¿no? Que es como que va a ser su objetivo de la mórula, al momento que realice este desplazamiento. Entonces, el blastocito que vemos acá, ay, ¿dónde está la flecha? Está, perdón. El blastocito que nosotros estamos visualizando acá se va a formar particularmente en el día número 5. Y posterior a ello se va a dar lo que es la implantación, ¿no? Recordamos que la implantación ocurre entre el sexto y el séptimo día postfecundación, en donde característicamente el blastocito va a implantar en el endometrio y es donde va a comenzar normalmente lo que se conoce como la producción de la HCG, ¿no? Sabemos que la HCG es la hormona gonadotropina coriónica humana y eso es el proceso como tal que se va a dar en relación a la concepción y a la implantación, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros de por sí debemos conocer, ¿no? Porque vean ustedes, aquí justamente di el ejemplo, ¿no? Si no se da este proceso como tal, el uno, 2 y 3, ¿no? Primero es la concepción, la fusión y el cigoto, y hay una falla en la migración, ¿qué sospecho primero? De un embarazo ectópico. ¿Mm? Vean lo importante, ya ven que es recordar, ¿no? O sea, que a algunos tal vez no les gusta la parte de embriología, ¿no? Pero es importante recordar y sobre todo, al menos lo básico, ¿no? Lo básico, lo general, recordar acerca de todo el proceso de la concepción o la implantación que se da como tal en esta parte de la fecundación. Muy bien, seguimos. ¿Qué es la edad gestacional?
La edad gestacional en realidad es un término que obviamente utilizamos bastante en obstetricia, ¿no? Ya que mediante la edad gestacional nosotros vamos a poder determinar el tiempo de gestación, vamos a poder determinar o asociar con la fecha probable de parto, ¿no? Vamos a poder saber si la edad gestacional concierne al peso fetal, ¿no? Y muchos otros factores más que vemos en la evaluación obstétrica. Entonces, ¿qué me menciona aquí el concepto? La edad gestacional se define como la edad menstrual o gestacional, que es 14 días o más que la edad concepcional. Entonces, para poder tenerlo claro, ¿no? Si tal vez por ahí no se entiende muy bien. Perdón. La edad menstrual, la edad menstrual es la típica que siempre preguntamos nosotros a la paciente, ¿no? Que es la fecha última de menstruación, pero el primer día. Es decir, cuando nosotros preguntamos a la paciente, ¿cuándo fue su fecha última de menstruación? ¿No? Muchas veces las pacientes nos indican la fecha última, es decir, cuando ya terminó la menstruación. Pero generalmente se tiene que dar el primer día, cuando empezó la menstruación, ¿no? Y ahí es cuando nos referimos a lo que es la edad menstrual. Cuando hablamos nosotros de una edad gestacional, ¿no? Es la que se va a calcular básicamente desde el momento de la fecundación. Eso es la edad gestacional, que va a ser prácticamente la edad biológica del embrión, ¿no? Y como bien menciona aquí el concepto, es aproximadamente 2 semanas menos que la edad menstrual. ¿Ya? Siempre la edad gestacional es la que van a ser 2 semanas menos o 14 días menos que la edad menstrual. De esa manera lo vamos a determinar, que es la edad gestacional, ¿correcto? ¿Ya? Y eso lo usamos mucho en ecografía, ¿ya? Lo usamos bastante en ecografía, por eso siempre es bueno saber diferenciar a qué me refiero cuando yo hablo de una edad concepcional y a qué me refiero cuando hablo de una edad menstrual o una edad gestacional. ¿Cómo difiere la una de la otra? ¿En cuánto se diferencia en relación a la cantidad de días? Bueno, eso es justamente lo que estamos mencionando, ¿no? Que la edad menstrual es igual a la edad gestacional más 2 semanas, ¿ya? Más 2 semanas. Muy bien, seguimos. La embriosonografía es la descripción de la anatomía embrionaria, en donde las relaciones anatómicas normales y el desarrollo de anormalidades visibles por ecografía, ¿no? La parte embriosonografía, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el estudio o la descripción anatómica como tal de lo que es el embrión, ¿no? Por eso habla sobre la anatomía embrionaria. Toda relación anatómica que tenga que tener con el embrión, todo el desarrollo de las posibles anormalidades que nosotros vamos a poder identificar por ecografía, es justamente lo que va a estudiar esta ciencia, por así decirlo, como tal. Para confirmar nosotros la presencia de una anatomía normal o hacer el diagnóstico de alguna anomalía, siempre es necesario conocer la anatomía embrionaria normal, incluyendo la aparición del embrión, ¿no? Justamente es lo que les mencioné. Nosotros para poder determinar algo patológico, algo anormal, siempre hay que conocer de primera base lo fisiológico, ¿no? Si no, nos vamos a perder y podemos dar, obviamente, un mal diagnóstico en una ecografía. ¿Qué evaluamos en el primer trimestre, entonces? En el primer trimestre vamos a evaluar lo que es la viabilidad, ¿no? La viabilidad, la cual va a poder ser confirmada. Cuando nosotros confirmamos que un embarazo está siendo viable. A ver, pregunto. A ver, pregunto porque, bueno, ustedes me están comentando, perdón, que tienen práctica justamente en esta parte de ecografía, ¿no? A ver, ¿cuándo decimos que una gestación es viable por ecografía? El chat justamente lo acabo de abrir para que puedan ustedes participar. A ver, nos escriben y dice,
Marta dice, cuando hay embrión con latido cardíaco, ¿ok? Después, ¿quién más ha escrito por acá? Jocelyn Rojas, latido cardíaco. Dina dice, presencia de embrión con frecuencia cardíaca activa y vesícula vitelina normal. Doctora Jaime, Doppler positivo, Aleida, cuando hay latidos cardíacos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Está bastante claro. Cuando se indica que una gestación es viable o cuando una gestación se puede confirmar y decir que está teniendo un buen pronóstico, cuando hay presencia de embrión. Y no solamente que exista la presencia de embrión, sino que a su vez haya actividad cardíaca presente, ¿verdad? Y eso me va a poder confirmar un embarazo que está teniendo un buen pronóstico. Y asimismo también otro parámetro a considerar es que la gestación sea intrauterina, ¿no? Que esté ubicada, ¿no? El embrión, en este caso, de manera intrauterina y no extrauterina. Que haya la presencia de cuerpo lúteo, porque muchas veces cuando hay una ausencia de cuerpo lúteo o una insuficiencia de cuerpo lúteo, también es un pronóstico que no es del todo bueno, porque sabemos que la hormona como tal, que es la progesterona, es la que ayuda a mantener el embarazo, es la que ayuda a que el embarazo siga siendo viable. Y cuando hay una ausencia o insuficiencia de cuerpo lúteo, ¿no? Es un pronóstico que no es prácticamente positivo, ¿no? Y lo que generalmente se maneja en este tipo de escenarios, ¿qué es lo que brindan al paciente? Progesterona micronizada. ¿Para qué? Para mantener el embarazo. Es el manejo que generalmente se grita. Ujú. ¿Ya? El cuerpo lúteo es aparentemente como una imagen anecoica parecida, ¿no? Como que si fuera un quiste, ¿no? Es algo similar a un quiste, es una imagen circular, anecoica, ¿no? En el cual yo voy a poder determinar si hay la presencia o no hay la presencia del cuerpo lúteo y sobre todo eso lo voy a ver en las primeras semanas de gestación. Pero es un aspecto muy similar a cuando vemos ecográficamente un quiste, por ejemplo, ¿no? De esa manera lo podemos identificar. Muy bien, ¿qué más nos indica en el segundo punto? Dice, la presencia de un saco gestacional en la cavidad uterina. También es algo que vamos a poder identificar en el primer trimestre, ¿no? La presencia de un saco gestacional, que la gestación sea dentro de la cavidad uterina, que haya presencia de embrión, que haya presencia de actividad cardíaca, ¿no? Que son los puntos justamente que estamos mencionando. Tercer ítem, presencia de embrión con actividad cardíaca presente, se realiza, ¿no? Se realiza, se recomienda y también nos mencionan las guías de práctica ecográfica como la ISO, por ejemplo, esta bibliografía internacional, nos indica justamente que la ecografía se recomienda tomar a las 13 semanas y 6 días de gestación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a las 13 semanas? Porque en esta edad gestacional me va a poder permitir a mí poder identificar, en este caso, ¿no? La presencia, en este caso ya de feto, la actividad cardíaca como tal, la longitud, ¿no? La longitud en el cráneo caudal, que es una medición que voy a realizar, y asimismo para poder detectar ciertas aneuploidías que justamente se presentan en esta edad gestacional, ¿no? Que es algo que yo no voy a poder identificar, por ejemplo, si estoy frente a una ecografía muy temprana, ¿no? Muy temprana hablamos de una ecografía que se tomó a las 7 semanas o a las 6 semanas, que en esa edad gestacional generalmente lo que yo voy a poder visualizar solamente es embrión, actividad cardíaca, vesícula vitelina o saco gestacional, ¿no? Pero más allá de ver, de evaluar algún otro parámetro ecográfico, particularmente en esa edad gestacional, no lo voy a poder realizar. ¿Ya? Es por ello que generalmente se recomienda que la ecografía sea tomada en este intervalo de tiempo, ¿no? En esta edad gestacional, porque no solamente me va a poder permitir evaluar la parte anatómica, la parte del crecimiento, ¿no? Sino también me va a poder permitir evaluar algún tipo de aneuploidía, ¿ya? El día de fuego, cuerpo lúteo. Ujú. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que nosotros vamos a poder identificar en una ecografía con esta edad gestacional de las 13 semanas y 6 días.
¿Qué más me menciona? El término embrión es antes de las 10 semanas, ya es el término que vamos a utilizar en ecografía, y el término feto es aquel que se va a dar después de las 10 semanas de gestación, cuando la organogénesis esté totalmente completa. ¿Ya? Entonces recuerden, embrión es antes de las 10 semanas y feto es después de las 10 semanas de gestación. ¿Qué más me permite evaluar en una ecografía del primer trimestre? Establecer con precisión lo que es la edad gestacional, ¿no? Mientras una ecografía sea tomada de manera más temprana, y sobre todo en la edad gestacional que estamos enfatizando, que es de 13 semanas y 6 días, voy a poder tener una edad gestacional en todo lo que dura el embarazo, con mayor precisión, ¿no? Una fecha probable de parto, ¿no? Un poco más certera, a que sea una ecografía tomada de manera tardía, ¿no? A veces hay pacientes que se toman ecografías ya en el segundo trimestre, o hasta hay pacientes que se toman hasta en el tercer trimestre, ¿no? Que nunca se han tomado ecografía y capaz a 1 o 2 semanas para ya dar a luz, ahí recién se toman su ecografía, ¿no? Entonces, el margen de error sabemos que se incrementa más, porque ya es una edad gestacional que no se va a dar tal cual, ¿no? Exactamente como está indicando, ya porque hay un margen de error más elevado, ¿no? Porque puede ser que tal vez tenga más tiempo o puede ser que tal vez tenga menos tiempo esa gestante. Y asimismo también la fecha probable de parto. Por eso siempre se recomienda que la ecografía sea tomada de manera temprana para precisar con la edad gestacional. Determina el número de fetos, la presencia de un embarazo múltiple, ¿no? Si en caso hay, lo que me va a evaluar es la corionicidad y la amniosidad. Al final del primer trimestre se detecta la presencia de aneuploidías, que es la medición del grosor de la translucencia nucal, ¿no? Que es justamente lo que nosotros vamos a poder determinar en esa edad gestacional. Y se recomienda que la ecografía sea particularmente entre las 11 y 13 semanas y 6 días, ya que esto va a proporcionar, obviamente, un beneficio y una oportunidad para poder cumplir con todos los estándares que hemos mencionado anteriormente. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos menciona aquí de acuerdo a nuestro temario que hemos presentado? ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía endovaginal? ¿No? Si bien es cierto, nosotros realizamos ecografía endovaginal o transvaginal y ecografía abdominal a las gestantes. Entonces, vamos a ver las ventajas de una ecografía transvaginal, ¿no? Establece si una gestación es intrauterina, sobre todo cuando se sospecha de un embarazo ectópico. La evaluación de un embarazo precoz complicado, por ejemplo, por una hemorragia retrocoriónica, un aborto incompleto, una gestación interrumpida, un aborto completo, voy a poder determinarlo con una mayor facilidad, con una mejor visibilidad, mediante una ecografía transvaginal. La detección de la viabilidad embrionaria o fetal también me va a ser mucho más beneficioso poder determinarla por este medio. Localización de DIU en embarazos precoces, determinación de gestaciones múltiples o explorar lo que es el útero, los anexos, como el ovario, las trompas de falopio, en busca de alguna enfermedad concomitante, ¿no? Entonces, esos son varios de los aspectos que generalmente me ofrecen como ventaja para yo poder realizar ese tipo de ecografía. Ahora, cuando nosotros lo realizamos en la práctica clínica, muchas veces tenemos ciertas limitaciones, ¿no? No sé, a ver, tal vez con algunos colegas, supongo que hay obstetras hombres en la sala, no lo sé, bueno, me indican que hay médicos, hombres y mujeres, ¿no? Pero generalmente con el sexo masculino muchas veces hay esa limitación, ¿no? En el tema de la ecografía transvaginal, sobre todo por las pacientes, porque a veces no quieren, no aceptan, ¿no? Eh, son muy... eh, son muy negativas a poder aceptar ese tipo de procedimiento. La ecografía transvaginal generalmente se toma en las primeras semanas de gestación. Si yo tengo una gestación 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, lo puedo realizar por una ecografía transvaginal. Cuando yo ya presento una edad gestacional más avanzada, ¿no? Yo ya tengo, por ejemplo, una edad gestacional de 10 semanas, 11 semanas, que la ecografía se puede realizar por encima, vía abdominal.
¿no? Pero en las primeras semanas sí se recomienda que sea transvaginal. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una ecografía abdominal, que también es factible que podamos hacerla y podamos también visualizar el saco, la presencia de embrión, ¿no? Porque sí se puede, sino que es muy limitante, ¿no? En el sentido de que en la parte del abdomen sabemos de que muchas veces hay presencia bastante de meteorismo intestinal, ¿no? Me genera esa imagen, ¿no? De cortina y no me permite tener una buena visibilidad. Y más aún cuando son pacientes que tienen mucho tejido adiposo, ¿no? Me limita aún más, sobre todo si es una gestación muy precoz. Y es por ello que la mejor recomendación o una de las mejores ventajas, ¿no? Y también para poder cerciorar mi diagnóstico, es realizarlo mediante vía transvaginal, ¿no? Entonces, esas son las ventajas, ¿no? Ahora, con el tema de las pacientes, como bien estaba mencionando, ¿no? Hay pacientes a veces que se niegan, ¿no? Tal vez con los colegas hombres no quieren, ¿no? Se rehúsan a realizarse una ecografía por ese medio. Y es más, hasta no se la realizan. Yo les comento algo así, breve. Yo trabajaba en provincia justamente, bueno, han visto parte de mi hoja de vida, aproximadamente 8 años en provincia. Creo que por ahí mencionaron Huánuco. Bueno, yo trabajé en Huánuco, no en la misma ciudad de Huánuco, trabajé en uno de los centros poblados que es parte como a 5 horas o 6 horas para dentro de la ciudad. Y bueno, en la parte sierra, ¿no? Es bastante, la población es muy reacia, es muy negativa, ¿no? Así nomás no te deja hacer cualquier procedimiento, cualquier tipo de evaluación y sobre todo evaluaciones que se tengan que desvestir, ¿no? Ahí sobre todo es bastante complicado, ¿no? Más aún entre mujeres, ¿no? Porque conmigo misma también las pacientes no, a veces no querían, ¿no? Y creo que más problema había cuando eran hombres, ¿no? Cuando eran hombres también había más limitación, ¿no? Había más limitación y si la pareja estaba ahí, también muchas veces la pareja no aceptaba, se negaba y era bastante difícil poder realizar una evaluación a la paciente, ¿no? Sea para un Papa Nicolau, sea para hacer un tacto vaginal, sea para hacer una ecografía transvaginal, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces son parte a veces de las experiencias que uno adquiere en la parte asistencial y sobre todo en zonas rurales y que muchas veces no podemos saber el diagnóstico, ¿no? Al menos cuando implica algo para poder determinar por ecografía no lo podemos realizar. ¿Ya? Entonces, justamente son algunos de los aspectos, algunas de las partes negativas que muchos de nosotros hemos pasado cuando hemos trabajado en esta zona, ¿no? Bueno, a mí me pasó, como les digo, no sé si tal vez a los colegas que están en provincia han tenido esa misma experiencia, ¿no? Cuando realizan ese tipo de ecografía, sobre todo una ecografía transvaginal, sobre todo. Nos dicen por acá en el chat, dice, buenas noches, una consulta, ¿hasta qué edad gestacional se puede hacer transvaginal? Gracias por la respuesta. Bueno, ya lo mencioné, Andrea, lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? La ecografía transvaginal es la que generalmente se toma en las primeras semanas. Una ecografía transvaginal la podemos tomar hasta las 8 o 9 semanas de gestación. A partir de las 10, 11 semanas ya es viable y ya podemos realizarlo por vía abdominal. Lo podemos manejar así. María Trujillo dice, buenas noches, ¿y en cuánto tiempo se verá el embrión? El embrión se ve a las 6 semanas. A las 6 semanas particularmente nosotros ya podemos identificar presencia de embrión en la ecografía. Ujú. Pero igual lo vamos a ver, vamos a ir desarrollando, estamos desarrollando poco a poco, así que calma. Ya todavía nos queda tiempo de esta primera sesión, aún tenemos tiempo. Ya estamos realizando los criterios de acuerdo a la agenda establecida que tenemos programada para el día de hoy. Ya estamos empezando con conceptos, estamos empezando con características, con qué parámetros evaluamos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir avanzando en nuestra primera sesión. Muy bien, seguimos. Antes de comenzar el examen, ay, perdón. Antes de comenzar el examen, ¿no? En este caso la ecografía, en relación a su importancia, el proveedor o personal de salud debe aconsejar a la paciente y a la pareja sobre los beneficios y las limitaciones que se dan en una exploración ecográfica en el primer trimestre, ¿no? Entre el uso del modo M y B han demostrado bastante seguridad al momento del examen.
Y el Doppler solamente debe ser utilizado si es clínicamente necesario. Cuando nosotros hablamos del modo M, cuando hablamos nosotros del modo B, sabemos que tanto el modo B es aquel tipo de modo básico, por así decirlo, que nos va a poder permitir tener una visualización en dos dimensiones de lo que estamos evaluando en la ecografía, ¿no? El modo M es justamente también algo seguro que nos va a poder permitir identificar toda la estructura, ¿no? Toda la estructura anatómica como tal de la imagen que estamos visualizando. Entonces, ambos, tanto el modo M como el modo B, son métodos seguros, ¿ya? No son métodos que estén contraindicados. El Doppler, como bien mencionamos, no es necesario usarlo en todas las ecografías que nosotros realizamos, no solamente clínicamente cuando sea necesario. Por ejemplo, si yo quiero ver el cuerpo lúteo, si yo quiero ver en este caso lo que es el anillo de fuego, si yo quiero ver, por ejemplo, lo que es el signo del cometa, ¿no? Entonces, algo que tenga que necesitar Doppler, ¿no? Bueno, lo voy a usar, pero si no es necesario, no tengo por qué hacer el uso del Doppler, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos menciona dentro de la información adicional? Según estadísticas, entre el 20 al 50% de las pacientes experimentan un sangrado, ¿no? Un sangrado que muchas veces son pacientes que acuden a emergencia y refieren ese sangrado que es de poca cantidad, que de acuerdo a las características del sangrado no necesariamente es un sangrado rojo, rutilante, no es un sangrado muchas veces oscuro, un sangrado medio achocolatado, y que generalmente es un sangrado que viene procedente de la decidua y de la invasión del endometrio decidualizado. Es un sangrado de implantación que generalmente se da en las primeras semanas, ¿no? Entonces, como a veces las pacientes piensan que todo sangrado, no asumen, ¿no? Y está bien en cierta parte, porque sabemos que sangre es un signo de alarma, ¿no? Entonces acuden a la emergencia por esto. Pero generalmente en algunas circunstancias este sangrado es asociado a un sangrado de implantación, ¿no? Que, como bien estamos mencionando, proviene de la decidua y del endometrio. Ese sangrado puede ser limitado y no se asocia obviamente a un peor pronóstico, no tiene mala influencia en el embarazo, ¿no? No va a realizar algún tipo de consecuencia o factor que pueda perjudicar o dañar al producto. Por otro lado, en un 20 a 30% sufren aborto, o sea, también está la otra cara de la moneda, por así decirlo, ¿no? Que también puede conllevar, ¿no? En una estadística bastante baja, ¿no? En que al final esto pueda conllevar a un aborto, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Hay una posibilidad a que se deba que la extensión de la hemorragia retrocoriónica afecte algo más que a la zona de implantación, ¿no? A veces también se da ese tipo de situación. ¿Cuál es el instrumental y las técnicas de estudio que generalmente utilizamos? En una ecografía transvaginal, el método de elección frente a la ecografía abdominal en el primer trimestre, ¿no? O sea, entre ambos tipos de ecografía, abdominal y transvaginal, que generalmente se recomienda, al menos antes de las 10 semanas, la ecografía transvaginal. Hay una mejor resolución del contenido intrauterino. No se debe realizar una ecografía transvaginal cuando existe un sangrado activo y el orificio cervical externo esté dilatado, ¿no? Está totalmente contraindicado. La ecografía transabdominal es un método de elección para las gestaciones de más semanas, ¿no? Como les dije, a partir de las 10 semanas ya puede utilizarse la ecografía abdominal. O también se da el caso que en algunas circunstancias realizan ambas, ¿no? Realizan abdominal y realizan transvaginal a la vez, ¿no? Eso generalmente es cuando quieren especificar, por ejemplo, la ubicación de la placenta, ¿no? Entonces, a veces por abdominal como que no les queda totalmente clara la imagen y necesitan realizarlo también por transvaginal, pues lo realizan también por ese medio. También sucede. Dentro de la técnica de la ecografía transvaginal comienza con la colocación de un gel, ¿no? Obviamente usamos siempre un gel ecogénico, ¿no? De preferencia se coloca un condón cuando hacemos con el transductor lineal, que es para la ecografía transvaginal, que después cubrirá la zona infectada. Se introduce el transductor a través del introito y hasta la mitad
de la vagina, que es justamente hacia donde va a ir el transductor lineal, ¿no? Muchas veces uno asume de que todos ingresan, no. Solamente se ingresa casi hasta la mitad de la vagina. Se manipula en planos semicoronales y sagitales para poder localizar el útero, para poder localizar los anexos, en ejes longitudinal y transversos. La vejiga siempre tiene que estar distendida, ya que puede desplazar al útero fuera de la zona focal del transductor, haciéndolo algo dificultoso, ¿no? Siempre cuando hacemos una ecografía transvaginal, se recomienda que la vejiga de preferencia esté vacua, ya, esté vacía. Porque cuando la vejiga está llena, muchas veces me puede dar un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, cuando vemos la parte de la placenta, y a veces nos confundimos, ¿no? La vejiga está llena y vemos que la placenta está cerca al orificio cervical interno, ¿no? O está ocluyendo el orificio cervical interno, es una placenta de inserción baja, ¿no? Y estamos, uy, ya nos asustamos, esto es una placenta previa, ¿no? Entonces, y la paciente orina, y ya muchas veces esa imagen que vimos en una primera instancia cambia, y no era así. Por eso siempre hay que recomendar que la vejiga esté totalmente vacía, ¿ya? Para poder tener un mejor diagnóstico, una mejor imagen y evaluar de la forma correcta, ¿ya? ¿Grabar esta clase? Sí, sí se va a grabar la clase. Ujú. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente. A ver, entonces ya salimos un poquito de la parte de las palabras, ¿no? De los conceptos o de los criterios como tal. Y vamos a entrenar un poquito nuestros ojos. O vamos a fortalecer nuestra vista, ¿no? Para los que ya realizan ecografía. A ver, vamos a ampliar la imagen. Vamos a ver primero esta, ¿ok? Son dos imágenes. La pregunta es, ¿endometrio grueso? A ver, ¿qué opinan? Por el chat. ¿Endometrio grueso? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver qué están escribiendo. A ver, dice, Brigitte dice trilaminar, Michelle sí, Jocelyn no, María no, Emilia trilaminar, Jocelyn trilaminar, 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 ok, trilaminar. Entonces, muy aparte de trilaminar, ¿sería entonces un endometrio grueso? ¿Sí o no? Nos dicen que sí. Ok. Hay que medirlo para verificar. También es un criterio válido, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo lo mido y mide 7 milímetros o 8 milímetros? No podría determinar que sea un endometrio grueso con esa medida, ¿no? Entonces, también es un punto que nosotros debemos tener en cuenta, la medición, ¿no? La medición. Pero de que también tiene las características de un endometrio trilaminar, ¿no? Que es lo que estamos rescatando justamente en esta imagen también. Es un endometrio trilaminar. A ver, veamos la siguiente. Veamos la siguiente. Aquí, endometrio trilaminar, perdón, endometrio grueso. Sabe que me confundí en la pregunta. Endometrio grueso. A ver, desidualizado, nos dicen sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Porque aquí a simple vista, ¿no? A simple vista, sin todavía haberlo medido, nos da el aspecto de un endometrio engrosado. Perfecto, un endometrio engrosado. ¿Homogéneo? Sí, homogéneo, ¿verdad? Homogéneo. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen vemos, es un corte longitudinal, ¿no? Un corte longitudinal en donde se ve un útero en corte longitudinal, el fondo uterino, el cuerpo, el cuello uterino, ¿no? Esto es el endometrio secretor, ¿no? Que es de aspecto homogéneo, ¿no? Aparecer engrosado, ¿no? Y que justamente cuando nosotros, por ejemplo, encontramos un endometrio engrosado, un endometrio de una medida de 15 milímetros a más, ¿qué es lo que generalmente ponemos en un diagnóstico? A ver, pónganse que ustedes le están haciendo una ecografía a una paciente que llega y encuentran esta imagen ecográfica en la paciente. ¿Cómo pondrían en la impresión diagnóstica? ¿Cuál sería su impresión diagnóstica?
A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, dice. Ay, perdón. Brigitte nos dice endometrio engrosado con etiología determinada. Bien. Doctora Caja, supongo. Endometrio en fase secretora. Elisa, endometrio engrosado de etiología a descartar. Jocelyn, endometrio secretor. Elisa sugiere dosaje de BTHCG, endometrio en fase secretora. Ujú. Bien, bien, bien. Así es, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros encontramos esta imagen, dentro de la impresión diagnóstica no vamos a poner gestación incipiente, ¿no? Muchas veces se ha visto que ponen gestación incipiente o gestación inicial o gestación temprana, ¿ya? Entonces no es el diagnóstico como tal, no es el correcto. Cuando nosotros vemos esta característica o esta imagen como tal, tenemos que poner dentro de la impresión, ¿no? Endometrio engrosado de etiología determinar, ¿no? De EAD o de etiología determinar. Se sugiere examen de HCG cualitativo, ¿no? Ya, si en este caso te confirma, ¿no? O el HCG sale positivo, bueno, ya obviamente el endometrio que está engrosado se sugestiona a que es porque está gestando, es un embarazo, ¿no? Y si en caso sale negativo, ¿no? Posiblemente pueda ser que ya esté próximo el ciclo menstrual, ¿no? Que también intervendría con esa posibilidad. Pero la indicación aquí en esta parte es de que no se debe colocar gestación, ¿no? Muchas veces se ve que se pone gestación incipiente. No específicamente todo endometrio engrosado me va a indicar que es una gestación incipiente o una gestación inicial. Por eso se dice de etiología a determinar, ¿no? No estoy confirmando nada. Estoy simplemente colocando dentro de la impresión diagnóstica el aspecto ecográfico, las características que estoy visualizando. Muy bien. Seguimos. El saco gestacional. La presencia de un saco gestacional intrauterino significa que el embarazo, ¿no? Por lógica, es intrauterino. Sin embargo, los criterios para definir saco gestacional aún no están totalmente claros. El uso de términos como un saco o aparentemente vacío o el doble anillo decidual o incluso también hay términos que nos mencionan como pseudosaco, no confirman al 100% la presencia de un embarazo intrauterino con precisión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, dentro del término ecográfico, ¿no? Vemos esta cavidad exocelómica, ahí no está, perdón, esa la flecha, esta cavidad exocelómica que se va a dar justamente en el blastocito, se va a dar este anillo hiperecogénico, ¿no? Que generalmente tiene la característica y sobre todo se va a reflejar en un saco gestacional verdadero, en una formación adecuada. ¿Cuánto debe medir como mínimo? Como ahí menciona, 2 milímetros de grosor. Y este a su vez debe tener una mayor ecogenicidad que el mismo endomiometrio, ¿no? Que es una capa interna del endometrio, ¿no? Es una de las características ecográficas que nosotros debemos presentar. Eh, sí, Andrea, a ver, para los que están preguntando si la clase es grabada, sí, la clase la estamos grabando desde el momento que hemos iniciado, que es a las 7:30. Toda clase es grabada. Y asimismo también el material que estamos mostrando es el material, bueno, que ya supongo les van a informar perdón, la parte académica, si es que están interesados, ¿no? En poder adquirirlo, ya eso lo van a informar ya a ustedes mismos. Pero sí son grabadas las clases, está siendo grabada. Ya, muy bien, continuamos. Dentro de otra de las características del saco gestacional es que es una colección de líquido uniforme y redondeado, ¿no? Dentro de la cavidad uterina está localizado normalmente en la porción medio superior de la cavidad uterina y va a estar rodeado por un anillo hiperecogénico, ¿no? ¿Cuándo se va a poder identificar la presencia de saco gestacional en ecografía? A las 4 semanas de gestación. O también a los 20 a 30 días después de la menstruación en una ecografía endovaginal, ¿no? También lo vamos a poder identificar en ese tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver.
Vamos a ver acá, en la siguiente lámina. La localización del saco gestacional en la mitad superior del útero. A ver, vean ustedes esta imagen. Esta imagen que estamos viendo aquí. ¿Qué vamos a ver aquí, en esta imagen? ¿Qué podemos rescatar? A ver, ¿qué podemos rescatar en esta imagen? Por el chat pueden aportar. Ah, ok, ya. A ver, vamos a ver qué dicen por aquí. Foto uterino, el tipo de útero. A ver, el tipo de útero es un útero de corte longitudinal, aunque no parezca. Michelle Díaz. Endometrio trilaminar nos dice. Vamos a poner un poquito mejor la imagen, ¿ya? Para que puedan apreciarla mejor. Yo que creo que ahí no se ve tan bien. Ya. Ay, ya. Bueno, vamos a verlo así. Esta es toda la parte de aquí. Voy a señalar con el cursor. Esta es la parte del fondo uterino. Todo esto de acá. ¿No? Viene así, bueno, ya viene más allá, ¿no? Que ya es la parte del cuerpo y el cuello uterino. Esta zona de aquí, que justamente es la que está marcada de color amarillo, esta zona de aquí es la parte del endometrio trilaminar, ¿no? Entonces, lo que está ubicado aquí en esta zona y también aquí, ¿qué sería? ¿A qué nos estaríamos refiriendo en esos dos circulitos amarillos? Mm. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Fondo, ajá, el fondo. Ajá, es el fondo uterino. El saco nos dice, saco gestacional, su ubicación correcta, saco, fondo, a ver, ¿qué opinan los demás? A ver, ¿cuál sería su criterio? ¿Qué correspondería a esta imagen que estamos viendo? Es un saco gestacional, efectivamente. No es un saco gestacional que está en la mitad superior del útero, en esta parte de acá, que es dentro del endometrio, ¿no? Vemos que prácticamente ahí se está empezando a desarrollar como tal. ¿Ya? Es lo que podemos rescatar en esta imagen. Vamos a ver otra. Vamos a cerrar acá. Ya. A ver, ¿esto qué es? Este mejor. Vamos a ver este, ¿ya? Ya. Yo creo que sí se ve bien. A ver, vamos a activar aquí el cursor. Todo esto que uno está bordeando, sabemos que es el cuello uterino, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿no? Este es el fondo, es el cuerpo y el cuello uterino. ¿Qué será esto de acá que estoy señalando? ¿Qué será esto? Pólipos, nos dicen. ¿Sí? ¿Pólipos? ¿Seguros? Quistes de Nabot, muy bien, quistes de Nabot, ¿no? Los quistes de Nabot que generalmente están cerca al cuello, ¿no? Y acá podemos ver el canal endometrial, ¿no? El endometrio, perdón, como tal, el endometrio, toda la línea, la cavidad, ujú, así es, ¿no? Y aquí de aspecto homogéneo, ¿no? De aspecto homogéneo en esta parte de acá, ¿no? Generalmente ese es el canal endocervical, ¿no? Recordemos que un canal endocervical adecuado es un canal que nosotros vamos a medir la longitud del canal endocervical por ecografía en un intervalo de 25 milímetros de diámetro a más, ¿no?
mayor o igual a 25 milímetros de diámetro, para decir que es un canal endocervical apto, ¿no? Pero cuando se encuentra un canal endocervical con una medida inferior o menor, ya prácticamente estamos frente a un cervix corto, ¿no? Que puede ocasionar una incompatibilidad cervical y asimismo también puede condicionar a un parto prematuro, ¿no? Cuando encontramos una longitud reducida del canal y sobre todo inferior a 25 milímetros de diámetro. Son algunos de los puntos que también tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces ese es un útero que se evidencia en corte longitudinal. Pasamos a la siguiente. Aquí, más imágenes. Vemos también aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que es un útero en corte longitudinal, solo que, bueno, la imagen está hacia abajo, ¿no? Vemos que es un saco gestacional que hay en su interior de 4 semanas, que equivale a una medida de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Y asimismo también vemos el signo de la reacción coriodesidual, ¿no? Que prácticamente está ubicada alrededor del saco gestacional. Ven acá, ¿no? Saco gestacional, acá vemos también el endometrio desidualizado, y esta imagen corresponde a una edad gestacional de 4 semanas y 5 días, ¿ya? 4 semanas y 5 días, ¿no? Acá vemos endometrio desidualizado, bastante homogéneo, ¿no? Una imagen bastante clara, un saco gestacional de aspecto anecoico, con bordes regulares, que nos da un pronóstico de una gestación buena, ¿no? Que está siguiendo su curso con normalidad. Y veamos acá el signo ecográfico del cometa y el signo ecográfico intradecidual. A ver, ¿qué tanto conocemos acerca del signo ecográfico del cometa y por qué generalmente lo colocamos como parte de la ecografía del primer trimestre, ¿no? Ambos, ¿no? Tanto el signo ecográfico del cometa como el signo ecográfico intradecidual, perdón, son uno de los aspectos ecográficos que se va a determinar y a identificar generalmente en el primer trimestre. En todo embarazo intrauterino verdadero, en todo embarazo intrauterino de buen pronóstico, ¿no? Si yo veo cualquiera de estos dos signos, es algo bueno, porque quiere decir que la gestación está yendo de manera normal, ¿no? Entonces, esto me va a apoyar un diagnóstico definitivamente que la gestación se está dando de manera intrauterina, ¿ya? Entonces, el signo intradecidual, perdón, dentro de las características del signo intradecidual, generalmente punto uno es el que nosotros vamos a poder identificarlo entre las 4 a las 5 semanas de gestación. ¿Ya? Va a haber una pequeña imagen anecoica, lo estamos viendo acá, ¿ya? Que va a estar ubicado particularmente dentro de la decidua. Su localización básicamente va a ser excéntrica y va a estar rodeado por un endometrio ecogénico, ¿no? Que es esto de acá. Esas van a ser las características que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el signo ecográfico intradecidual. Ahora, si nosotros nos vamos al signo del cometa, este que está arriba, el signo de cometa va a estar asociado generalmente al sitio de la implantación del saco gestacional, ¿no? Dentro de su característica como tal. ¿Cómo lo voy a poder identificar yo por ecografía? La imagen del signo de cometa es una imagen anecoica. Es una imagen anecoica, pequeña, ¿no? Con una cola ecogénica particularmente, y generalmente esta cola va a apuntar hacia el endometrio, ¿no? Que es una de las características que nosotros podemos rescatar en relación a este signo del cometa. ¿Cuándo yo lo voy a poder identificar? De la misma manera que el signo intradecidual, desde las 4 semanas de gestación, también. Entonces, ambos colegas, vamos a poder determinarlo en el primer trimestre, y cuando exista la presencia de ambos, no hay que asustarse, no hay que alarmarse porque es algo bastante bueno, porque me indican que es una gestación intrauterina. ¿Qué estructuras pueden confundir con un saco gestacional? ¿Qué estructuras me pueden hacer confundir en el diagnóstico?
quistes, miomas, pólipos endometriales, coágulos sanguíneos o que existan líquidos en la cavidad endometrial. Cualquiera de ellos son algunas de las estructuras que pueden hacerme confundir en el diagnóstico pensando, ¿no? De que es un saco gestacional, pero al final no, es un mioma, puede ser un quiste, entre otros. Muy bien. A ver, hagamos este ejercicio como para relajar un poquito nuestra mente. La pregunta aquí sería, ¿qué color corresponde? La primera pregunta, vamos a hacer en orden, ¿ya? Uno, dos y tres. La primera pregunta, ¿qué color corresponde al saco gestacional verdadero? A ver, de todos los colores que vemos acá, el azul, el blanco, el amarillo, el anaranjado, el verde, ¿qué color corresponde a un saco gestacional verdadero? A ver, vamos a ver acá en el chat. A ver, nos dicen desde Brigitte, nos dice blanco, Dina amarillo, Elisa blanco, Emilia amarillo, el doctora Jaime, perdón, amarillo, doctora Cajas blanco, Yasmín blanco, amarillo, obstetra Mercedes blanco, Francesca blanco, amarillo. Nos dicen, las respuestas van entre amarillo y blanco, entre los dos. ¿Mm? Ok, nadie ha dicho anaranjado, ni verde, ni azul. Todos están entre amarillo y blanco. Ujú. Muy bien, entonces sí, efectivamente, ¿no? Lo que nos menciona la pregunta es justamente, ¿qué color corresponde al saco gestacional verdadero? El que está ubicado en esta zona de acá, que corresponde al color amarillo y al color blanco. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué característica ecográfica? No, a la tercera pregunta, antes de pasar a la segunda. ¿Qué característica ecográfica usaron ustedes para poder interpretar y darse cuenta de que el saco gestacional verdadero estaba en ese color, en el color blanco y en el color amarillo? A ver, ¿qué características? Su ubicación, el aspecto ecográfico, la forma, no sé, a ver, ¿qué características tuvieron presentes? La ubicación. La localización y la imagen anecoica, perfecto, la ubicación y la forma, ¿no? La ubicación que esté dentro del endometrio, que sea una ubicación excéntrica, ¿no? Que esté rodeado particularmente del endometrio, pero tiene que ser un endometrio ecogénico, ¿verdad? Dentro de las características como tal. Que sea compatible también justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que sea compatible entre el signo intradecidual y el signo del cometa, que son aspectos ecográficos que también vamos a poder relacionarlos con esta imagen en el primer trimestre. Y que no esté centralizado en la cavidad, ¿no? No está centrado en la cavidad. Así es. Entonces son uno de los aspectos ecográficos que nosotros tomamos en cuenta para poder determinar cuando un saco gestacional es verdadero. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta. A ver. Me indica, ¿cuál no corresponde a un embarazo intrauterino? Ay, perdón. ¿Cuál no corresponde a un embarazo intrauterino? A ver, ¿cuál no es? Ahora hemos dicho cuál sí es. Ahora pasamos a cuál no es. ¿Cuál no corresponde? Y también, obviamente, por qué, ¿no? ¿Qué características hemos tomado en cuenta para llegar a esa conclusión? Azul, rojo y verde, nos dice Brigitte Reyes. Verde nos dice Elisa. ¿Ah? Verde, porque está en cuello. Muy bien, buena observación. Azul, naranja y verde. Azul, rojo y verde. Ay, no hay rojo. ¿Hay rojo? No hay rojo, ¿ah? No hay rojo. Ok, azul, naranja y verde, verde, azul, naranja y verde, azul, naranja y verde. Ok, azul, naranja. Ok, verde, aquí está en la voz, nos dice. Ujú. Perfecto, ¿no? Es una buena observación, ¿no? Azul, naranja y verde, ¿no? Porque el verde, por ejemplo, me puede dar la apariencia de una estructura quística, parecer un quiste de Nabot, como bien nos menciona Dina, ¿no? El azul que está por aquí, ¿no? Que está fuera, no está internamente, está fuera, también prácticamente podría ser, al parecer, una apariencia quística. El naranja, ¿qué creen que sea? ¿Dónde está aquí, en la parte naranja?
¿Qué creen que puede hacer? Uy, perdón. ¿Qué imagen o qué aspecto podría yo pensar que es la imagen donde está el círculo naranja? Parece un artefacto, pareciera un artefacto, ¿no? Pareciera. No es lo que no me da el 100%, pareciera un artefacto, pero definitivamente no es un saco gestacional real. Y el blanco podríamos decir que es un pseudo saco siempre y cuando esté adentro, ¿no? Esté centralizado, ¿no? Podríamos decir que es un pseudo saco. Si no, simplemente se descarta que sea otro tipo de aspecto ecográfico. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿no? Hay que siempre, como se dice, adiestrar nuestra vista porque nos podemos confundir, ¿no? Mucho va a depender de la ubicación del saco gestacional para poder decir que es un saco gestacional real y para poder también definir que no es un saco gestacional real y que generalmente puede asociarse a algún otro tipo de estructura ecográfica, ¿no? Puede ser un quiste, puede ser un artefacto, puede ser un pseudosaco, ¿no? Puede ser diferentes aspectos, ¿no? Entonces hay que ver siempre la ubicación. Muy bien, listo. Muchas gracias por participar en el chat. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Otro ejercicio, otro ejercicio, similar al anterior, ¿no? Que justamente lo hemos marcado aquí también. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, esto de aquí también es un endometrio, ¿no? De corte longitudinal, en donde justamente vemos también la presencia de ambas imágenes que están dentro de la cavidad endometrial, ¿no? Están dentro, son centrales también, no son excéntricas dentro de las características que podemos verificar, pero no presentan a la visualización que estamos teniendo, no presentan el doble anillo decidual. No estamos identificando la presencia del doble anillo desigual en esta imagen, ¿no? Entonces también es una de las características que podemos encontrar en alguna imagen ecográfica que podamos determinar en el primer trimestre. Bien, ahora sí, regresamos nuevamente a la parte de los conceptos. Dentro de la velocidad de crecimiento del saco gestacional, sabemos que la velocidad de crecimiento del saco gestacional, ¿de cuánto es en promedio? De 1,15 milímetros por día, ¿no? En promedio. Esta es la. ¿Cuánto va a crecer un saco gestacional por día, ¿no? Y de esta manera yo voy a poder determinar, ¿no? Si es un saco gestacional de un embarazo normal o si tal vez estoy frente a un embarazo ectópico, ¿no? Porque ¿qué pasa en el embarazo ectópico? La beta-HCG no se duplica, no aumenta su producción, ¿no? Se estanca. Y eso también lo vamos a poder ver por ecografía. ¿Ya? Entonces, qué importante es la clínica con la parte ecográfica que vayan de manera articulada. Bien, el signo de la doble reacción coriodecidual, ¿no? Que justamente es lo que hemos visto. Se interpreta como la visualización, perdón, ecográfica de tres capas deciduales al inicio del embarazo, que va a estar conformado por la decido basal, que está próxima al saco, y a la decida capsular, que está adyacente a la línea endometrial. Esta es visible con un diámetro medio de saco gestacional, al igual de 10 milímetros, ¿no? Que es el signo de la doble reacción coreocidual. Acá ven ustedes, ¿no? Para hacerlo más gráfico, esta es la decidua basal, el endometrio, la cavidad endometrial. Acá vemos la decidua parietal, el canal endocervical, las venas arcuatas, ¿no? Acá estamos viendo y un saco gestacional. Es lo que corresponde al signo de la doble reacción corodecidual. ¿Cuál es la importancia de identificar un saco gestacional de manera temprana? ¿Por qué es importante? Porque me va a poder permitir confirmar el embarazo temprano y también la edad gestacional. A su vez, también me permite confirmar que la implantación del endometrio ha sido de manera interna, como lo hemos realizado en esta práctica con los ejercicios, y no ha sido de manera externa.
Ahora, para evaluar lo que es el diámetro medio del saco gestacional, ¿no? Se ha descrito esto en el primer trimestre, desde los 35 días hasta el último periodo menstrual, que es generalmente donde aparece. ¿Cómo se va a obtener, cómo se va a poder calcular el diámetro medio del saco gestacional? Va a ser en base a tres mediciones ortogonales del espacio lleno de líquido dentro del saco gestacional, que lo vamos a ver aquí. Vean ustedes. Acá, por ejemplo, vemos, este es el diámetro longitudinal, es un corte longitudinal o sagital, el diámetro anteroposterior, y aquí el transductor convexo lo ponemos en un corte transverso, ¿no? Para poder medir el diámetro transverso. Entonces, estas son las tres medidas ortogonales que yo voy a obtener mediante la medición respectiva, y para poder calcular el diámetro medio del saco gestacional va a ser con la siguiente fórmula. Diámetro longitudinal más el anteroposterior más el transverso sobre 3. Y ese va a ser el resultado del diámetro medio del saco gestacional. Entonces, ¿qué me indica acá en algunos puntos a considerar en relación a este ítem? Hay que considerar que el diámetro interno es la interfaz entre la vellosidad coriónica y el líquido coriónico. No va a incluir la pared del saco. Ojo, cuando realicemos la medición, tanto longitudinal, transverso y anteroposterior, no vamos a incluir dentro de la medición lo que es la pared del saco. Esta medida nos indica la edad gestacional hasta que aparezca el embrión. ¿Ya? Porque sabemos que ¿qué aparece primero? El saco gestacional. Y el embrión es el que va a aparecer todavía después, en ese orden. Pasamos a la vesícula vitelina, que es la segunda estructura ecográfica que nosotros vamos a poder identificar en la primera ecografía, en la ecografía, perdón, del primer trimestre. Esta estructura se observa en el saco gestacional por vía transvaginal, que es el saco vitelino en la quinta semana, donde se encuentra en la cavidad extraamniótica o coriónica. Mientras no aparezca saco vitelino ni embrión, la imagen anecoica en el espesor del endometrio puede ser un hematometra, que es la acumulación de sangre, puede ser un hidrometra o un pseudosaco gestacional. Este se va a conectar con el intestino medio del embrión a través de su conducto vitelino. ¿Cuándo aparece la vesícula vitelina? Por ecografía. Aparece de 48 a 72 horas antes que el embrión. O sea, aparece en ese orden. Primero es el saco gestacional, luego aparece la vesícula vitelina y posteriormente aparece lo que es el embrión. Va a existir una relación proporcional de igual tamaño con el embrión 24 horas después que aparezca la vesícula vitelina, y las funciones que va a realizar hasta que aparezca la placenta va a ser la formación del intestino, el cierre de la pared abdominal y la formación de glóbulos rojos. Sabemos que la placenta de por sí aparece entre las 7 a las 8 semanas. Es lo que vamos a poder determinar por ecografía, ¿no? Porque va a haber un engrosamiento del corión frondoso, que es característica justamente de esta imagen, y sabemos que dentro de la migración placentaria es aquella que se va a determinar generalmente entre las 28 a 32 semanas de gestación, ¿no? Que es posterior, ¿no? Que es posterior a lo que es la vesícula vitelina. Por eso dice, hasta que aparezca la placenta. ¿Ya? Entonces acá vemos el signo de la doble burbuja también, ¿no? Que es el saco vitelino y el saco amniótico, o la vesícula vitelina y saco vitelino es lo mismo, ¿ya? Saco vitelino, vesícula vitelina es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. El signo de la doble burbuja, ¿no? Bien, bastante característico, ese es el embrión, ¿no? Si quitamos esto, solamente nos queda el saco vitelino y el embrión, o el botón embrionario, que tendría el aspecto del anillo de compromiso, ¿no? Que lo vimos en diapositivas anteriores. Ay, perdón. El signo de la doble burbuja es visible simultáneamente del saco vitelino y también de la cavidad amniótica. La combinación del saco vitelino más el saco amniótico me va a dar como resultado lo que es el signo característico ecográfico de la doble burbuja.
En una ecografía transvaginal generalmente se puede identificar a las 5 semanas y en una ecografía abdominal lo voy a poder identificar a las 6 semanas con 6 días. Y acá los vemos en otros tipos de imágenes, ¿no? La vesícula vitelina, acá también vamos a poder ver la vesícula vitelina, ¿no? Que está bien adherida a lo que es la pared del saco gestacional. ¿Cuándo va a desaparecer, por ejemplo, la vesícula vitelina? Entre las 12 a 14 semanas. ¿Cómo la voy a poder identificar yo por ecografía? Porque tiene la apariencia de un círculo ecogénico, ¿no? Que estamos viendo, que va a delimitar una área anecoica y la importancia es que obviamente esto va a preceder a la entrada del embrión. ¿Cuánto es su tamaño? 2 milímetros, que equivale a 5 semanas. Y 6 milímetros, que equivale a una edad gestacional de 9 semanas. Su número correspondiente al número de amnios, cuánto crece la vesícula, crece 1 milímetro por semana. Cuando vemos alteraciones de la vesícula, por ejemplo, una vesícula hidrópica, mide más de 6 milímetros de diámetro, una vesícula hipoplásica que mide menos de 2 milímetros o vesículas calcificadas, son particularmente un pronóstico de que es una gestación que está yendo de manera mala, ¿no? De manera negativa. Ya acá vemos, vean ustedes estas imágenes. Acá yo veo, por ejemplo, un saco gestacional, ¿no? Enlongado, ¿no? Bien enlongado, como si pareciera una sonrisa, ¿no? Bien enlongado. No se ve la presencia al 100% de una vesícula vitelina, ¿no? Y esto, al parecer, me da, impresiona, pareciera, ¿no? Pareciera, no es que se asegure, pareciera que fuera un embrión, ¿no? Pero no hay presencia de vesícula, no se da con certeza de que sea un embrión, aparentemente es un saco vacío. Vean ustedes acá, otra imagen, un saco bien elongado. Al parecer esto da la imagen de la presencia de un embrión, ¿no? Pero es un embrión que no está bien delimitado, no está bien conformado, que también al parecer es una imagen de mal pronóstico. Confirma el saco gestacional, la presencia de vesícula, brinda una idea aproximada de la edad gestacional también, es el punto de referencia para localizar el embrión y predice alteración de la evolución del embarazo. Ya, vean ustedes acá, una vesícula que no está totalmente circular, ¿no? Está básicamente con bordes que no están tan definidos. De la misma manera, el saco gestacional, acá hay la presencia de un hematoma, al parecer. Y de la misma manera podemos rescatar una imagen muy similar en la siguiente figura. Veamos las cavidades en el saco gestacional. La cavidad amniótica, la cavidad coriónica. Recuerden que cuando nosotros hablamos de lo que es el corio y el amnios, que de por sí son estructuras que nosotros identificamos y también evaluamos en la ecografía obstétrica y sobre todo en la ecografía del primer trimestre, ¿no? Entonces, dentro de las características, estas van a tener una forma esférica, ¿no? Que va a estar bien definida, como estamos viendo acá, y un centro hipoecogénico. ¿Cuándo aparece? Entre las 7 y 8 semanas. Entonces, hablemos un poquito del amnios. Pero antes de hablar del amnios, les quiero mostrar justamente aquí una imagen. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. A ver, te voy a dejar de compartir para mostrar. Creo que sí se ve. Vean ustedes aquí, por ejemplo, es un video, ¿no? Como estamos viendo el saco vitelino, vesícula vitelina, ¿no? Estamos viendo lo que es la presencia de embrión, todo eso. También quería mostrarle algunos videos, ¿no? Unos dos videos que justamente he implementado
en el que ustedes pueden rescatar justamente estas características ecográficas que estamos mencionando. A ver, vamos a darle play. Vamos a aumentar. Vean ustedes acá. Ahí está, justo en el momento indicado. Vean, ¿no? Ese es el saco, ¿no? Acá vean ustedes la vesícula vitelina y toda la presencia, ¿no? Eso ya no es un embrión, por ejemplo, ¿no? Esto ya es un feto, porque ya prácticamente es una gestación ya mayor a 7 semanas, ya aproximadamente. Estaríamos teniendo aquí una gestación aproximadamente de 12 semanas, ¿no? Y en esta parte de acá, ¿qué cosa será esto de acá? A ver, vamos a retroceder. Vamos a ver, ay, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy señalando con la flecha? ¿Qué es esto de acá? A ver, por el chat pueden responder. ¿Qué es esto? Lo que estamos señalando aquí. Esta imagen, ¿qué nos impresiona? ¿Qué es? A ver, Dina nos dice un hematoma retrosaccular, una placenta en formación, un hematoma, una vejiga, el signo de pregunta. Vejiga, es una vejiga, ¿no? Toda esa imagen anecoica que se ve, que se explaya literalmente cerca donde está la presencia del feto, ¿no? Es muchas veces una represión de vejiga que no nos permite, vean cómo empuja, ¿no? Cómo empuja, cómo desplaza la imagen como tal donde está, en este caso, el feto, y que nos puede conllevar a dar un resultado o una evaluación o una medida que no concierne, ¿no? Por eso, como bien mencioné, ¿no? Se recomienda que la vejiga esté totalmente baja, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver, seguir viendo aquí. Voy a borrar. Ay, perdón. Entonces acá, miren, ustedes que hemos visto prácticamente, estamos viendo lo que es un feto que está dentro de lo que es el saco, ¿no? Vemos presencia también, ¿no? Que está en un corte, al parecer longitudinal, en donde prácticamente lo que realizan también como parte de la evaluación es la identificación o la actividad cardíaca, ¿no? Esto, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente sesión, si no me equivoco, cuál es el plano adecuado para realizar una medición de la longitud cráneo-caudal, ¿no? Porque es importante. El feto en posición neutra, ¿no? No tiene que ser en cualquier posición. ¿Ya? A ver, vamos a ver otro videito que he traído por aquí. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, él, sí. Voy a mostrar esta. Pensé que se había... Y ahora sí. A ver, vamos a... En esta imagen ahora, ¿ya? Por ejemplo, acá es un mismo corte, ¿no? En el que también estamos evidenciando, ¿no? Lo que es la presencia de un feto, ¿no? Porque ya no es embrión, es un feto, ya en un corte longitudinal,
que nos muestra toda la estructura como tal y asimismo también la placenta, ¿no? La placenta, vean ustedes, está en esta zona de acá, es en la parte posterior, ¿no? Es una placenta corporal posterior, ¿no? Y ya casi todo un feto prácticamente formado anatómicamente, ¿no? Se ve bastante claro lo que es miembros superiores, miembros inferiores, tórax, cabeza, ¿no? Y asimismo, una vez realizada la ubicación en posición neutra, realizar lo que es la longitud cranocaudal, ¿no? Que en este caso correspondería, ¿no? A una medición de 86 milímetros, ¿no? 86 milímetros. ¿Ya? Entonces, esto quería mostrarles este videito porque es parte justamente de lo que estamos viendo, porque estamos viendo la parte del saco, estamos viendo la parte de la vesícula vitelina, ¿no? Si bien es cierto, ya eso es un feto y un poquito más avanzado, porque ya es de 10 semanas a más, pero igual de todas maneras quería compartir con ustedes, ¿ya? Porque vamos a ver bastantes videos en conforme vayamos realizando las sesiones, ¿no? Porque ecografía es más que todo vista, práctica, ¿no? Y eso justamente es lo que queremos implementar en esta sesión. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí voy a compartir otra vez el material. Y ahora sí creo. Sí, listo. Muy bien. Entonces, estábamos justamente mostrando el video para que ustedes también puedan familiarizarse con las imágenes que generalmente se evidencian, ¿no? En relación a la medición del feto, las características que está la placenta, la vesícula vitelina, que hemos visto, ¿no? En parte estos dos videos como tal. Entonces, recordemos un poco en relación a lo que es el amnios y el corio, que son membranas que son partícipes justamente también en relación a la ecografía del primer trimestre. Recordemos que el corio, vamos a retroceder, perdón. Recordemos que el corio es una membrana que es extramembranosa porque va a estar de manera externa. Y esta membrana como tal va a formar el saco gestacional y va a participar, como bien hemos mencionado, en la formación de la placenta, ¿no? En la ecografía, ¿cómo la vamos a caracterizar? Porque es una imagen anecoica, ¿no? De aspecto negro, rodeada, que va a estar justamente del doble anillo, ¿no? Que hemos visto aquí. Vamos a retroceder aquí, ¿ya? Del doble anillo ecogénico, que es el signo de la doble reacción decidual, ¿no? De esta manera vamos a poder identificar. El amnios, como tal, vamos a avanzar. El amnios, que es este de aquí, es una membrana delgada que va a conformar la cavidad que contiene el embrión. Y asimismo, dentro del aspecto ecográfico, es una línea ecogénica, como estamos viendo, bastante fina. Vamos a aumentar la imagen acá. Vean, bastante fina, ¿no? Que uno pensará a veces que es una cuerda, una soga, ¿no? Es una línea bastante fina que justamente rodea, ¿no? Rodea al producto, ¿no? Y esto se conoce como lo que es el amnios. Es una membrana interna que va a rodear directamente al embrión y asimismo también a lo que es el líquido amniótico. Entonces, el aspecto ecográfico, como estamos mencionando, es una delgada membrana ecogénica que va a rodear al embrión y es un anillo fino, ¿no? Característico que va a estar dentro del saco gestacional. ¿Ya? Ese es el amnios. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a poder determinar. Muy bien, entonces el día de hoy, colegas, hemos revisado justamente diferentes aspectos que vamos a poder determinar en ecografía, ¿no? Hemos evaluado desde la parte de conceptos, cuando hablamos de una ecografía del primer trimestre, las ventajas de una ecografía transvaginal, las ventajas de una ecografía transvaginal, ¿no? Versus una ecografía abdominal. ¿Qué parámetros o qué aspectos ecográficos son los que generalmente identificamos en una ecografía del primer trimestre, ¿no? Va desde lo que es el saco gestacional, lo que es la presencia del embrión, lo que es la presencia de la vesícula vitelina, ¿no? Vemos también aspectos como el amnios, el corio. Asimismo, también hemos mencionado lo que es el signo del cometa, el signo de la reacción doble, perdón, el signo del anillo doble residual, ¿no? Hemos visto también el signo intradecidual, el signo del cometa, que son justamente aspectos ecográficos que generalmente se van a presentar en el primer trimestre y que obviamente me indican una gestación de un buen pronóstico.
¿Ya? Entonces, todo eso lo que teníamos programado, perdón, en esta primera sesión, lo acabamos de realizar. Y bueno, para terminar, en relación al amnios, completar alguna información, es visible desde las 6 semanas con una longitud corona nalga de 2 milímetros por una ecografía transabdominal. ¿No? Es una estructura membranosa, contigua al polo embrionario, que es totalmente opuesta al saco vitelino, perdón, y es el signo de la doble burbuja. ¿Cuándo es la velocidad de crecimiento del amnios? Es de un día, que es equivalente a la del embrión, o como habíamos mencionado. Muy bien, y eso sería todo en relación a la primera sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta en relación a lo que hemos realizado el día de hoy. Pueden realizar tal vez alguna pregunta, alguna duda. El chat está abierto para que puedan realizar alguna intervención o algún aporte que deseen. Gracias. Ah, ok, nos dicen por aquí, ¿cuándo es la próxima clase del segundo y tercer trimestre? La segunda sesión es el día jueves 18, sí, el jueves 18, en el mismo horario, que es de 7:30 a 9:30, y la tercera sesión, que vendría a ser ya el día sábado, que es en el horario de 2 a 4 de la tarde, si no me equivoco, pero igual de todas maneras van a informarles a ustedes ya lo que es la fecha y la hora respectiva. En la siguiente clase, a ver, ahí justamente les voy a mostrar un poquito el temario para que vayan conociendo qué es lo que vamos a trabajar. Que ya me están preguntando qué viene en la siguiente sesión. A ver, acá está. En la segunda sesión vamos a hablar también justamente parte de la medición del embrión, ¿no? Justamente lo que les estaba mencionando, la viabilidad embrionaria, el desarrollo embrionario y la evaluación anatómica, todo lo que es referente a la anatomía, corazón, tubo neural, riñones, vejiga, características del líquido amniótico y reacción corio-decidual. Todo eso es lo que corresponde a nuestro temario de la segunda sesión a desarrollar el día jueves, también en el mismo horario, de 7:30 a 9:30 de la noche. Y la tercera sesión, que es el día sábado, es lo que es referente a la parte del sistema nervioso, ¿no? Ahí vamos a enfatizar en lo que es la parte ecográfica, pero el sistema nervioso, que es el mismo temario que a ustedes se les ha compartido previo a la sesión del día de hoy. Wilfredo, muchas gracias, Wilfredo, muchas gracias, doctora Cajas, muchas gracias, doctora Jaime, que por ahí nos está escribiendo. Eh, Yalir Mata Velázquez dice, disculpe, este material, ¿en dónde puedo conseguirlo? Ah, lo que es el material y las grabaciones, eso sí, ustedes lo pueden coordinar de manera interna con el área académica o con la institución para que puedan brindarles mayor información en relación a ello. ¿Cuántas clases hay? Son 3 sesiones y son virtuales las tres. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muchas